Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar. Ayer nos quedamos, si mal no recuerdo, empezamos a ver triángulos, ¿es correcto? ¿Sí están ahí, jóvenes? Sí. Okay. Sí, aquí andamos. Sí, profe, aquí estamos. Ok, entonces empezamos a ver el triángulo simétrico que tiene como característica el hecho de que las dos líneas tienen una tendencia, es decir, tienen una pendiente o tienen un declive. Vamos a ver que efectivamente hay tres tipos de triángulo: el simétrico, que es el que empezábamos a ver ayer, el alcista y el bajista. ¿Okay? En el caso de un triángulo alcista, lo que vamos a poder observar es que dicho triángulo tiene como principal característica que la línea superior de un triángulo alcista es prácticamente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, ¿a qué horas quiere avanzar esto? Esto se pasó, carajo. Perdón. Ejemplo de triángulo alcista. Como les comentaba, la línea superior es horizontal o casi totalmente horizontal y la línea inferior está apuntando hacia arriba. ¿Qué característica estamos observando? Es que cada vez los mínimos relativos cada vez son más altos, como lo podemos ver aquí, y lo que estamos viendo es que en esta parte la resistencia prácticamente ha sido tocada en 2, 3, tal vez 5 veces, y posteriormente rompe en el sentido de la tendencia que traía previa. En este caso estamos viendo que efectivamente se trata de una tendencia alcista previamente identificada, muy clara. Y en el caso del triángulo bajista, como ya se lo imaginarán, espero que ustedes lo puedan avanzar más rápido en donde lo estén viendo la presentación. La línea inferior es la que es prácticamente horizontal. Y lo que estamos viendo en esta gráfica, una clara tendencia de baja, y de repente encontramos que se empieza a hacer un soporte, que es la línea inferior del triángulo, prácticamente horizontal. Y los máximos relativos tienen como característica que cada vez son menores. Llega aquí nuevamente, toca este mínimo, que es, insisto, el soporte, y posteriormente viene el rompimiento. Entonces, en el caso de estos triángulos, efectivamente podemos estar identificando algunas cuestiones importantes. Uno, que los triángulos simétricos suelen ser la mayoría de las veces figuras de continuación. Los precios generalmente van a romper, en el caso del triángulo simétrico, aquel que vimos que ambas líneas del triángulo tienen una pendiente, rompen en la dirección de la tendencia previa a la formación del triángulo. En este ejemplo, en el ejemplo que vimos del triángulo, la tendencia previa alcista, y transformarse el triángulo simétrico, este rompió hacia arriba. ¿Qué otra deducción podemos tomar? Que en el caso del triángulo alcista, lo más probable, insisto, no estamos exentos de que el mercado nos pueda poner trampas, y eso siempre se los voy a estar recordando de manera frecuente, pero lo más probable es que si yo detecto un triángulo alcista, lo más probable es que el rompimiento sea hacia arriba. ¿Y cómo explicamos lo del triángulo alcista? Bueno, lo podemos leer de la siguiente manera. Se forma cuando los vendedores permanecen fuertes en el mismo nivel. Ya vimos que el triángulo alcista
tiene como característica que la línea superior es horizontal o casi horizontal. Entonces los vendedores están fuertes aquí. Y sin embargo, los compradores cada vez están menos dispuestos a dejar caer el precio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que los mínimos relativos cada vez son más altos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cada vez van a llegar a encontrarse tanto la fuerza vendedora como la fuerza compradora. Y generalmente en estas circunstancias, lo más probable es que los compradores, al seguir aumentando su fuerza, van a terminar rompiendo y venciendo a los vendedores que estaban en esta zona, en la línea horizontal del triángulo. ¿Okay? En el caso de los triángulos bajistas, ya vimos que los máximos relativos son cada vez más bajos, lo que hace que la línea superior tenga una inclinación. ¿Y qué significa? ¿Qué lectura le podemos dar? Es que los compradores están dispuestos a pagar precios cada vez más bajos y los vendedores están aceptando estos precios cada vez más bajos. ¿Por qué? Porque los máximos relativos cada vez están bajando más hasta que el soporte inferior, esa línea horizontal o casi horizontal, se rompe. ¡Pum! Y continúa esa tendencia bajista. Tanto triángulos alcistas como bajistas generalmente, insisto, suelen romper en la dirección de la línea inclinada. Hacia arriba los alcistas y hacia abajo los bajistas. Suelen ser figuras de continuación, como ya les comentaba, aunque, insisto, no siempre puede ser que el mercado nos juegue una mala pasada y termine siendo un triángulo que teóricamente es una figura de continuidad, termine siendo una figura de cambio de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los triángulos, tanto alcistas como bajistas, van a estar formándose en medio de tendencias que les van acompañando. Una tendencia alcista para un triángulo alcista y una tendencia bajista para un triángulo bajista. Generalmente otra característica que podemos ver es que las rupturas en ambos triángulos suele venir acompañado de un incremento en el volumen. Los triángulos pequeños y medianos generalmente tienen más probabilidades de que sean figuras de continuidad y sin embargo los triángulos que son más grandes, que abarcan más este tiempo o que abarcan más datos, eso sí puede ser que vayan a terminar representando un cambio de tendencia. Hay que estar muy atentos, insisto, cuando encontramos un triángulo muy extendido, porque ahí sí podría venir la sorpresa de que no vaya a terminar siendo una figura de continuidad o de continuación de la tendencia y pueda convertirse en una figura de cambio de tendencia. ¿Ok? Vamos a ir a ver un ejemplo que de repente puede parecer que hay muchas líneas, pero así es como vamos a empezar a leer el mercado. Aquí estamos. ¿Qué es lo primero que ven ahí, jóvenes? Lo primero que vemos ahí es que hay un triángulo que... ¿Ese triángulo qué es, jóvenes? ¿No es bajista? Teóricamente no es bajista, bueno, en este caso ha sido bajista, pero siendo estrictos o siendo un poco más estrictos, estamos viendo un triángulo simétrico. Porque si se dan cuenta, ambas líneas del triángulo tienen pendiente. Si fuera un triángulo bajista, yo tendría que ver la línea inferior acostada o casi horizontal. ¿Okay?
Entonces, Ok. ¿qué es lo que podemos estar leyendo de un ejercicio, de un ejemplo así? Primero, en este triángulo simétrico estamos viendo que los máximos relativos cada vez son ¿qué? Menores. Son menores, efectivamente, y también como va avanzando, los mínimos relativos son mayores. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estoy viendo es que efectivamente, después de que ha transcurrido algo de tiempo, sucede que el volumen tiende a disminuir, que no está graficado aquí abajo, pero el volumen cuando se forma un triángulo se empieza a disminuir, el volumen operado. Posteriormente viene la ruptura. ¡Pum! Rompe aquí, si me siguen, en esta zona, Sí, profe. y después vuelve a tocar aquí, y entonces sí ya continúa en el sentido del rompimiento. ¡Pum! ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que efectivamente viene de una tendencia bajista. Este triángulo simétrico efectivamente me ha representado una continuidad de baja, y hay que recordar que el triángulo simétrico se puede presentar en tendencia de baja y en tendencia de alza. En este caso nos tocó analizar uno de baja, se da el rompimiento. Aquí tengo el rompimiento, pum, luego regresa, aquí me hace un pullback que no está señalado, pero aquí se los estoy señalando. Regresa a validar el sentido del rompimiento, pum, y posteriormente puedo estimar nuevamente mi objetivo mínimo de precios. Y se puede llevar a cabo de dos maneras, jóvenes. Una es trazar una línea, la mayor distancia posible entre las líneas del triángulo, esta línea que se ve aquí, y proyectarla donde se ha dado el rompimiento, acá. ¿Okay? Entonces yo lo corro y tengo mi objetivo mínimo alcanzado en esta zona. ¿Okay? Sin embargo, también hay otra manera de fijar un mínimo de precio. Esta segunda manera de hacerlo consiste en dibujar una línea de tendencia paralela. ¿Paralela a quién? Paralela a la línea superior del triángulo, que significa que tendría que esta línea superior del triángulo, voy a trazar una línea paralela en este sentido, que vaya siendo paralela a la línea superior del triángulo. Y de esa manera puedo también ir fijando precios mínimos objetivos. Y si se dan cuenta, me va a ir fijando otros precios mínimos objetivos, que aquí lo volvió a tocar, acá ya no. ¿Qué significaría? Que si yo llego a encontrar un activo así, vamos a pensar nuevamente en el IPC mexicano, y le estoy viendo, insisto, hablando hipotéticamente que fuera el IPC mexicano, entonces probablemente sí me gustaría comprar la figura del diablo, el ETF que va en corto de la bolsa mexicana, porque estoy viendo señales bajistas. Y tal vez estaríamos vendiendo aquí, y ya saben que en el caso del diablo, todo lo que baje el mercado lo gano yo a través del diablo. ¿Ok? Ese es como podríamos estar viendo ya en sentido, en la vida práctica, la formación de los triángulos. Eso fue por lo que toca a un triángulo simétrico. Ahora vamos con un triángulo alcista, y pues evidentemente estamos viendo que se cumple
lo que ya habíamos dicho de manera teórica, que la línea superior es prácticamente horizontal, aquí la estamos viendo, y ¿qué otra característica tiene? Que los picos están prácticamente a la misma altura, los mínimos relativos cada vez son más altos y se da el rompimiento en el sentido de la tendencia previa. Y voy a fijar mi precio objetivo mínimo en la parte más ancha o la parte más de mayor anchura del triángulo y la voy a proyectar en el sentido del rompimiento. Y este es mi objetivo mínimo. Aquí es donde se da el rompimiento. Aquí vuelvo a ver otra figura de ¿qué? De pullback. Y me queda claramente identificada esta tendencia de alza partiendo de aquí y finalizando acá. ¿Qué es lo que pasa cuando hay algunos traders en el mercado que están operando en esta zona? Y lo que ya les comentaba, las manos fuertes, si identifican y tienen un buen departamento de análisis muy pegados a estudiando mucho gráficas, van a hacer compras dándose ya el rompimiento o la rotura del triángulo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok, y ahora vamos con el ejemplo de un triángulo bajista. Y ya casi terminamos. ¿Cómo es el triángulo bajista? La característica que tiene, como ya les decía, primero la línea inferior es casi horizontal. La línea superior es la que tiene la pendiente. Los máximos relativos son cada vez más altos. Y también puedo fijar precios objetivos. Aquí mido la anchura del triángulo y la proyecto donde se ha dado la ruptura y fijo mi objetivo mínimo de precios. Como se dan cuenta, aquí también viene acompañado de otro pullback. Si se habrán dado cuenta, muchas veces estos rompimientos sí vienen acompañados de pullbacks. Y los pullbacks no es otra cosa más que darle una mayor certeza al movimiento que se está iniciando. En este caso, si vino un rompimiento de un triángulo bajista, vuelve a tocar esa línea recientemente rota para continuar con el proceso de baja. ¿Okay? Eso por lo que toca a los triángulos. Ahora vamos a ver la parte de las banderas. ¿Qué me dicen de las banderas? Bueno, en el caso de las banderas es una especie de rectángulos, pero la característica que tienen las banderas es que las líneas tienen un declive. En el caso de una bandera bajista, se va a formar una bandera que va a apuntar hacia arriba. En el caso de una bandera alcista, la bandera va a apuntar hacia abajo. ¿Okay? Si en una tendencia bajista se forma una bandera que apunta hacia arriba, lo más probable es que la bandera sea de continuidad y el movimiento sea una bandera de continuación y el movimiento continúe hacia abajo una vez rota la bandera. ¿Qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Que viene de un proceso de alza, hace máximos y mínimos y ojo, y aquí es donde tienen que entrar sus ojos de analistas. Yo hubiese podido haber aquí proyectado un canal de tendencia alcista. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que precisamente que una bandera. Sin embargo, aquí se da el rompimiento. ¿Cómo voy a proyectar el precio objetivo mínimo?
Pues el asta o el mástil de la bandera es la distancia que hay desde la primera ruptura de la resistencia y hasta el máximo o mínimo de la bandera. ¿Qué significa esto? Aquí estoy formando la primera asta, aquí viene el rompimiento. Esta asta o mástil la voy a proyectar en el mismo sentido del rompimiento. Ahora bien, aquí sí es importante que el volumen empiece a disminuir cuando se está formando la bandera y que el volumen se vuelva a incrementar cuando se da un rompimiento. En este caso, insisto, se trata de una bandera que ha sido bajista porque está apuntando hacia la parte superior de la gráfica, ¿ok? Y posteriormente vamos a ver, en el caso de una bandera que sea alcista, esta va a estar apuntando, dejen que avance, hacia la parte inferior. No sé si esa ya me la pasé. Ya está en la cuña. Una bandera bajista. Y aquí está la bandera alcista. ¿Qué característica tiene la bandera alcista? Que va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, prácticamente podríamos estar viendo que efectivamente son como canales de tendencia y lo único que estamos observando es que generalmente cuando yo veo una bandera apuntando hacia abajo, esta asta la voy a proyectar aquí para determinar cuál sería mi precio objetivo mínimo en caso de vender. Vengo de una tendencia de alza, empieza a acumular fuerza el comportamiento del precio y posteriormente viene el rompimiento otra vez en el sentido de la tendencia previa, que es esta, y puedo Profe, obtener, entonces, ¿sí? o sea, lo que usted recomendaría es comprar ya cuando se va terminando la bandera, ¿verdad? O sea, Es como en los correcto. niveles más bajos, para de ahí, pum. Yo recomendaría comprar por aquí. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si en caso de que y por eso les digo que hay que utilizar a veces la imaginación y la creatividad, de la cual seguro muchos de ustedes son imaginativos, si no es que todos. ¿Qué es lo que yo vería? Imagínense, borren de sus mentes la bandera, el objetivo y el asta. Vamos a pensar que estamos aquí. Borren todo esto de acá, borren la línea superior, la línea inferior y el asta. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Pues estoy viendo una V invertida, ¿cierto o no cierto? Que podría estar significando un cambio de tendencia. Y es por eso que muchos analistas técnicos nunca, o no nunca, muchas veces no se ponen de acuerdo. Porque si yo quito esta parte de aquí, estaría viendo yo una V invertida que estaría significando el final de una tendencia de alza. Sin embargo, sí se ha presentado la bandera de continuidad alcista. ¿Por qué? Porque viene un rompimiento. Entonces yo no voy a comprar. Yo no estaría comprando si estoy viendo un canal de baja, pensando en que no he sido lo suficientemente creativo e imaginativo para ver una bandera de alza. Yo estaría comprando hasta el momento en que efectivamente me rompiera, ya sabemos qué, que en este caso
La línea superior sería la resistencia. Yo estaría comprando en esta zona y estando muy al pendiente de que si se presenta un pullback, me respete la línea, el canal recientemente roto o esta línea superior recientemente rota para que continuara en el mismo sentido del rompimiento y que no vaya a haber una trampa que hiciera que continuara este canal que para mí a lo mejor yo lo pude leer como un canal de tendencia bajista porque dentro de toda la figura yo estaba viendo que se estaba formando una V invertida. Ya sabemos qué pasa con una V invertida, que significa el final de una tendencia alcista y pasar a una tendencia bajista. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Okay. Bueno, nos vamos a ver la cuña. Aquí está. Las cuñas es una formación gráfica que se parece a los triángulos. Sin embargo, lo que vamos a ver es que tanto la línea superior como la línea inferior tienen un mismo sentido, es decir, en algún momento, si yo las proyectara hacia el infinito, tal vez se crucen, pero se cruzarían muy a lo lejos, a diferencia de los triángulos que ya vimos que simétrico, alcista, bajista, evidentemente hay un momento en el que se tocan ambas líneas. En el caso de las cuñas no es así. Se van a llegar a tocar, sí, en algún momento del tiempo, pero no sabemos cuándo. ¿Y qué es lo que me dice la cuña? La cuña me dice que va a haber, por lo menos, que necesito, que evidentemente también hay una línea de soporte y una línea de resistencia, que van en el mismo sentido, una que otra. Ojo, no son paralelas porque insisto que en algún momento, en el infinito, llegarían a tocarse. ¿Ok? ¿Y qué es lo que necesito para validar que se trata efectivamente de una cuña? Se necesita que por lo menos haya tocado 2 puntos de resistencia y 2 puntos de soporte. Y se proyecta. ¿Y qué es lo que me dice el análisis técnico de las formaciones de cuña? Dice que a diferencia de los triángulos, la línea de soporte y de resistencia que dibujan cuñas tienen la misma dirección. Es decir, en un triángulo simétrico, en los triángulos alcistas o bajistas, ya sabemos que se van a tocar ambas líneas. Las cuñas se caracterizan porque suelen formarse a veces en contra de la tendencia del activo. Debido a este tipo de características existen 2 tipos de cuña, las cuñas ascendentes y las cuñas descendentes. La cuña ascendente suele aparecer en tendencias bajistas. ¿Qué significa? Que este tipo de cuña va a darme una pausa, un descanso en la tendencia bajista, dando señales de que esta continuará una vez que el activo o el precio de ese activo rompa la línea de soporte. ¿Okay? Y el objetivo mínimo marcado por una cuña en el caso de que sea ascendente lo vamos a ver situado cerca del primer punto de soporte donde se empezó a formar la cuña, y el objetivo mínimo estaría marcado por la cuña a la hora que sea descendente, situado desde el primer punto de resistencia para que se pueda empezar a formar la cuña. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Es una cuña que efectivamente viene de una tendencia de alza y veo aquí la línea de resistencia y la línea de soporte. Se supone
que en algún momento el precio de este activo me podría estar significando que vendría aquí que un rompimiento hacia abajo cuando llegara a no poder mantenerse por arriba de la línea de soporte, que es esta. ¿Okay? ¿Qué características tienen las cuñas? Que estas sí generalmente se llevan más tiempo para formarse. Como lo pueden ver ahí en el slide, dice entre 1 y 3 meses. El volumen, generalmente cuando se empieza a formar una cuña, empieza a disminuir y con eso estaríamos finalizando la parte de las figuras de continuidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? A continuación vamos a ver a un señor que ya se imaginarán por qué un mercado se llama así, que es la teoría Dow. ¿Qué es la teoría Dow? La teoría Dow se deriva del reconocimiento que le hicieron a un editorialista llamado Charles Dow en Wall Street Journal a finales del siglo XIX. Este señor era un estudioso del mercado, muy estudioso, y él detectó algunos principios básicos que se le conocen como principios básicos de la teoría Dow. Son 6 principios básicos en que los vamos a ver en la siguiente sesión. Mañana no, porque tengo entendido que tienen una conferencia. Esos 6 principios básicos están basados en la observancia que hizo este señor Dow del mercado. Y hay algunos, ya veremos, que tienen plena vigencia y hay algunos que a juicio del que habla ya no aplican de manera tan contundente como a lo mejor aplicaron en su momento. Pero para no dejarlos, dejarla a la mitad la explicación de los principios de la teoría Dow, le vamos a dejar hasta aquí y nos conectamos entonces el lunes, jóvenes. Va, profe, gracias. A ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Hasta jóvenes. buenas noches. Igual, se cuidan. Gracias, profe. Muchas A ustedes.